Fue durante la noche del sábado, en el momento exacto en que los relojes nos quitaron una hora. Realmente no lo sé. Me siento un poco como el hombre que consiguió un caballo de palo y se fue, salió de Amarillo y se fue hasta Dallas. Y cuando llegó allí, dijo, vaya, siento como si hubiera caminado todo el camino. Ya lo entenderán luego, no conocen el caballo de palo. Vaya, qué generación tan terrible en la que vivimos. Una generación terrible. Amén. La próxima semana es vacaciones de primavera para el BISD. No estoy seguro si para los otros distritos también. Simplemente me adelantaré y les daré un aviso. Todavía voy a tener clase. Ya no tengo hijos involucrados en el BISD, así que, así que seguiremos teniendo clase. Muy bien. Entonces, así es. Y luego, cuando ella sea mayor, mi calendario cambiará al tiempo de Eli. Sí, el tiempo de Eli como que lo rige todo. Así que, amén. Serían tan amables de ponerse de pie y quiero comenzar con una palabra de oración aquí esta noche. Y de nuevo, estoy tan agradecido de verlos. Sé que es un sacrificio venir, pero estoy muy agradecido por lo que Dios hace por nosotros en nuestro poco tiempo juntos. Así que oremos y pidamos a Dios que nos bendiga. Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios, por toda tu bondad, o por otro día. Gracias por otro día. Gracias por tus bendiciones para con nosotros, tu bondad. Dios, por todo lo que has hecho por nosotros, te amamos tanto. Y Dios, simplemente te pedimos que estés con nosotros durante nuestro tiempo de estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Muy bien. Si tienen sus Biblias esta noche, estamos en el libro de Josué. Josué, un libro tremendo, tremendo. Y diré que acabo de hacer esta declaración el miércoles pasado, pero amo el libro de Josué porque podría convertirse en la película más increíble si alguien lo hiciera. Está lleno de todo tipo de drama. Tiene todo lo que una gran película ganadora del Oscar querría tener. Tiene giros inesperados y vueltas sorprendentes y todo tipo de tramas y subtramas, y hay tanto que se encuentra íntimamente conectado con esto. No voy a hacer ningún tipo de repaso real del miércoles pasado, simplemente voy a sumergirme de manera directa a donde estamos. Sabemos bien, y como ya he mencionado, es fundamental recordar que se suponía que todas las tribus de Israel heredarían toda esta vasta tierra. Esta tierra era conocida como la tierra de Canaán. En realidad había 7 grandes y poderosas naciones que gobernaban esta tierra. Y lo que vemos en este proceso es que hubo 2 tribus y media que decidieron, no queremos cruzar el Jordán y entrar en esa tierra. Así que estaban la tribu de Rubén y la tribu de Gad. Querían quedarse en esta tierra de Moab. Y la razón es que criaban una gran cantidad de ganado. Estos eran los tejanos originales. Tenían una cantidad tremenda de ganado y esto estaba lleno de llanuras de pasto, colinas onduladas, y dijeron, este es el mejor lugar para que criemos eso. ¿Nos permitirías usar esto como nuestra herencia? No lo cubrimos en nuestro estudio de números. Pero básicamente hubo reyes a los que derrotaron en esta tierra. Israel los derrotó y así se apoderaron de esta tierra, incluso se apoderaron de las ciudades de esta tierra. Y luego la media tribu de Manasés se sintieron de la misma manera. Dijeron, nos gustaría quedarnos allí. Y entonces Moisés dijo, está bien, lo único que pido es que todos sus hombres de guerra, cuando sus hermanos crucen el Jordán, traigan a sus hombres de guerra con nosotros. Cuando hayamos expulsado a todos los habitantes de la tierra de Canaán y ahora pertenezca a sus hermanos, entonces podrán regresar. Y así que aquí es donde estamos. Recuerden, el agua está amontonada. Han llevado 12 piedras al otro lado, a la orilla occidental del Jordán, ¿verdad? Y han apilado las piedras. Recuerden, Josué regresó nuevamente al río, apiló aquellas 12 piedras. Los sacerdotes todavía están allí.
y hace esta declaración, que un total de 40,000 soldados, 40,000 hombres de guerra pertenecientes a la tribu de Rubén, a la de Gad y a la media tribu de Manasés, 40,000 de ellos, marcharon valientemente sobre tierra seca para ayudar a luchar por las otras tribus de Israel, con el fin de conquistar finalmente toda esa tierra. Y justo después de haber hecho eso, no sé si ya les mencioné esto antes, pero sobre las 12 piedras, ¿recuerdan cómo leímos donde dice que las recogieron del río y se las pusieron al hombro y las apilaron? Habrá un total de 7 monumentos. Hay montones y pilas de piedras por toda la tierra de Israel. Cuando Josué hace esa solemne declaración y dice, llegará el día en que vuestros hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Es importante reconocer que no fue solo allí en el Jordán que habrá 7 de estas en toda la tierra de Israel. La otra cosa que creo que es importante es reconocer la importancia de cuán grande tenía que ser esto. Esto no era como unas piedras pequeñas apiladas unas sobre otras. Si alguna vez han ido por un sendero de excursión o he estado en Colorado, en distintos lugares, e incluso he estado junto a lagos y ríos donde alguien empieza a apilar algunas piedras una encima de la otra. Y no era algo pequeño, hablamos de algo muy significativo. Y Josué dijo, cuando sus hijos vean esto, entonces les contarán lo que Dios hizo, cómo Dios los hizo cruzar. Debía ser un testimonio de la fidelidad de Dios. Y así vemos específicamente que esto es lo que Josué comenzó a decirles. Así que los guerreros cruzan. Y luego, después de que todos cruzaron, la Biblia nos dice que de repente el agua vuelve a caer. Simplemente, boom, simplemente cae y comienza a fluir de nuevo y se sale de su cauce y todos están allí parados viendo esta vista milagrosa de todas estas cantidades masivas de agua. Los únicos que quedaron en el lado este del Jordán fueron las familias de los guerreros de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, porque los únicos que vinieron de esas tribus fueron los hombres armados, los guerreros. Y así vinieron y comenzaron a abrirse camino hacia la tierra de Canaán. Vaya, qué evento debió ser ese. Estamos hablando ahora, ¿verdad? Hablamos de alrededor de 1,300,000 personas que han logrado cruzar y ahora están en ese lado oeste del río Jordán. Y luego me encanta esta declaración. Dice que Josué 4:14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel. Él fue elevado ese día y dice que le temieron, temor en el sentido de respeto. Había reverencia. Están diciendo, Dios mío, Josué es igual que Moisés. Dios está con él como estuvo con Moisés. Y dice que de la misma manera que temieron a Moisés durante todos los días de toda su vida. Y así llegamos al capítulo 5. Justo ahí es donde nos encontramos ahora en su Biblia. Estamos en Josué capítulo 5 y aquí está el versículo inicial del capítulo 5. Y aconteció que, noten cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente y todos los reyes de los cananeos. Así que tomen estas 7 grandes naciones, ¿de acuerdo? Y básicamente pueden tomarlas y dividirlas en dos. Pueden dividirlos en amorreos o cananeos. Básicamente así es como descienden. Así que aunque tenemos 7 grupos muy poderosos, o son amorreos o son cananeos, y se contaba que los que estaban junto al mar, en el momento que escucharon que Yahvé había secado por completo las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubimos pasado. Ahora, de nuevo, ¿verdad? No podemos, vaya, simplemente no podemos asimilarlo del todo. No podemos asimilar, ya saben esto, de repente aquí está San Antonio saliendo y ellos simplemente caminan hasta, ya saben, el río Nueces o el río Grande.
Y sé que decimos, bueno, ya saben, el Río Grande probablemente solo tiene unos 15 centímetros de profundidad o lo que sea. Bien, de acuerdo. Se amontona y se seca. Eso por sí solo ya representa un milagro verdaderamente asombroso. Y oyen que aquí está esta gente que acaba de cruzar y ahí están. Nada los ha detenido. Y aquí está. La Biblia dice que sus corazones desfallecieron, ni hubo más aliento en ellos. Y fue a causa de los hijos de Israel. Y así que aquí están ahora. Ahora sí, si esta dirección aquí es el este, esta dirección aquí es el oeste, y así entre nosotros aquí está el Jordán, ¿verdad? Y si miráramos hacia el oeste, donde estaban acampados, terminaron en una zona llamada Gilgal, 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 Gilgal. Hay una razón por la que lo van a llamar Gilgal. Gilgal significa rodado, ¿de acuerdo? Rodado. Y así, desde el lugar donde acampaban en Gilgal, podían observar claramente a Jericó situada allí en la colina. Por eso les digo que todos en los muros de Jericó presenciaron esta agua. Vieron esta inmensa y sorprendente masa de agua subiendo impresionantemente, y no solo eso, también ven a esta enorme cantidad de gente atravesando aquel cauce seco, que simplemente caminando y instalándose. Quiero decir que hasta donde alcanzaba la vista veían gente, veían a estos israelitas, y así es como están aquí en Gilgal. Pero algo significativo sucede. Vemos que Dios empieza a tratar con Josué y a hablar con él, y le dijo, de acuerdo, hay un pequeño problema. Porque cuando salieron de Egipto, una de las cosas que era un requisito para todos los que estaban en Egipto, mientras ellos antes de salir, todos los varones tenían que ser circuncidados, porque la circuncisión los conecta con el pacto de Abraham. La circuncisión era sumamente importante. Y entonces le dice a Josué, dijo, todos ellos murieron en el desierto y todos los que han nacido ahora en el desierto, todos los hombres de guerra, ninguno de ellos ha sido circuncidado. Y entonces le dice a Josué, tienes que conseguir cuchillos de pedernal, tienes que ir y circuncidar a todos los varones. Y así comenzaron a recorrer el campamento. Y cada uno de los varones, todos los que nacieron en el desierto, si eran varones, habían nacido durante ese tiempo porque todos los demás habían muerto, excepto Josué y Caleb. Y así aquí encontramos a todos los varones. Y ahora tienen que pasar por un periodo de recuperación, ¿verdad? Tienen que recuperarse. Y así están allí en Gilgal. Y la Biblia hace esta declaración y el Señor le dijo a Josué, hoy he quitado, ahí está nuestra palabra. Por eso se llama Gilgal. He quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Por favor, noten la importancia de esta declaración de que se consideraban personas impuras hasta que fueron finalmente circuncidados. Cargaban todavía con el pesado oprobio de Egipto sobre ellos. Y piensen en esto, ninguno de ellos estuvo en Egipto. ¿Entienden lo que digo? Los varones que fueron circuncidados ni siquiera habían nacido entonces. Entonces, ¿a qué alude esto? Alude al hecho de que cuando naces, naces con un oprobio. ¿Naces en qué? Pecado. Y por eso le dice a Josué, tienes que circuncidarlos. En el momento en que fueron circuncidados, se les quitó el oprobio. ¿Por qué es esto importante? Porque más tarde, cuando lleguemos al Nuevo Testamento, Pablo, él va a usar un ejemplo que todos ellos comprendían muy bien para explicar el significado del bautismo, porque el bautismo es una circuncisión del corazón. Y así se dieron cuenta de lo poderoso que era todo esto. Y entonces dijo, bien, se han logrado quitar ese gran peso de encima, por lo cual el nombre del lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. De esta manera, aquí podemos observar que se les ha quitado el oprobio. Y luego, esto es algo realmente fascinante. Dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y luego esto me encanta.
y celebraron la Pascua el día 14 del mes en las llanuras de Jericó. Ahora piensen en cómo debió ser esta Pascua, ¿verdad? Qué están haciendo? Están haciendo algo que es recordar lo que Dios hizo por ellos. ¿Hace cuánto tiempo? Probablemente hace unos 47 años, hace 48 años que Dios los sacó de Egipto. Y ahora aquí están celebrando este memorial de lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Dios? Dios derribó a la poderosa nación de Egipto, la humilló. De hecho, la paralizaron. Dios simplemente paralizó a Egipto. Israel saqueó a Egipto y Dios los sacó de la esclavitud y los está llevando a una tierra. Y ahora están celebrando la Pascua. ¿Y en dónde la están celebrando? En la misma tierra que Dios dijo, esto es lo que tenía planeado para ustedes. Vaya, hombre. Y aquí están ellos esa noche. Y luego esto me encanta. Dice, y comieron del fruto de la tierra al día siguiente de la Pascua. Se levantaron a la mañana siguiente y adivinen qué, pudieron comer de esa tierra. Ahora, sé que eso no significa mucho para nosotros, pero por 40 y tantos años nunca habían comido maíz, nunca habían comido de la tierra. Siempre estaban en movimiento y siempre tenían que depender de que Dios les diera qué cosa cada mañana, maná. Y ahora dice que comen panes sin levadura y maíz tostado. ¿Y cuándo lo hicieron? Ese mismo día. Se levantaron a la mañana siguiente. Están en Gilgal. Y de repente aquí están. Están empezando a comer de la tierra que fluía leche y miel. Y la Biblia dice, y el maná cesó al día siguiente después de que hubieron comido del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel no tuvieron maná qué. Nunca más. Ahora, ¿eso es tanto bueno como malo? Eso es tanto bueno como malo. Una vez oí a un hombre decir que no se puede detener lo sobrenatural hasta que hayas agotado lo natural. Y la razón por la que muchas veces no vemos lo sobrenatural es porque tenemos demasiado de lo natural. Y en el momento mismo en que lo natural fue placentero, lo sobrenatural terminó. Y luego, qué declaración tan triste. Nunca volvieron a tener maná, nunca más. Cesó. Pero sí comieron del fruto de la tierra de Canaán ese año. Y así que aquí están en la tierra. Y ahora de repente están comiendo de esta tierra que Dios les había prometido y declarado que les sería entregada. Y así la Biblia dice que a la misma mañana siguiente de comer la Pascua, ¿verdad? Y van y comen el maíz de la tierra y el maná cesó. Por lo que Josué dice, hombre, voy a ir a dar un breve paseo. Él simplemente sintió a Dios sobre él y yo también siento a Dios sobre mí. No, no lo sé, tal vez sea el aire acondicionado. Pero él sale a caminar y como que sube una colina y la Biblia dice que era la hora del atardecer. Y mira, y puede ver los fuegos ardiendo allá en Jericó. Y él puede ver esa ciudad fortificada y la está mirando. Tal vez sostiene una mazorca de maíz, un elote. Cierto, tomó un poco de elote y está como comiéndoselo, sonriendo porque piensa, por fin estamos aquí. Dios lo va a hacer, Dios nos va a dar la victoria, Dios va a proveer para nosotros. Y algo llama su atención, se mueve. Su visión periférica capta un movimiento y, y la Biblia dice que al voltear vio a este poderoso guerrero allí parado. Y al principio, como a todos nosotros, el miedo como que lo atrapa por un momento y luego se recupera porque sabe que Dios está conmigo. No tengo por qué temerle a este hombre. Quizá este hombre es de Jericó y trata de calcular el tamaño de nuestro ejército. Así que recobra el valor, se acerca al hombre y le dice, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Ante tal pregunta, aquel hombre le respondió, yo soy el comandante del ejército del Señor. Mm. Y luego dice algo muy poderoso. Josué, quítate los zapatos
porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Mm. Él era el comandante del ejército del Señor y dijo, he venido a pelear tus batallas por ti. Vaya, cielos, hay algo tan poderoso en eso. Es muy cierto que nunca, pero nunca pelea solo, porque Dios en las sagradas escrituras nos dice que el gran ejército celestial acampa siempre alrededor de todos los hijos de Dios. Y así Josué simplemente tuvo una reunión de oración allí, se postra sobre su rostro y comienza a adorar porque sabe que, oh, tenemos esto. No importa cómo se vea nada, no, simplemente no importa. Dios se va a encargar de esto. Dios tiene todo esto bajo control. Y así llegamos al capítulo 6 y abrimos con el capítulo 6 y dice, ahora Jericó estaba bien cerrada. Oh, me encanta eso. Nunca me permitieron decir cállate de niño, así que ahora puedo. Jericó estaba cerrada. Estaba cerrada por causa de los hijos de Israel. Me encanta eso. Nadie entraba y nadie salía. ¿Por qué? Están aterrorizados. Están aterrorizados. Sé que todos vemos las películas e incluso VeggieTales. Ya saben, siempre se ríen de Israel. Esa no es realmente la verdad. Esa no es para nada la verdad. Ni siquiera es la forma en que la Biblia lo describe. Están aterrorizados. Saben que se acerca. No saben cómo vendrá. Saben perfectamente que esto va a suceder, pero simplemente no tienen ni idea de cómo va a ocurrir. Y así la Biblia dice que el Señor le dijo a Josué, mira, cada tarde Josué subía allí y se paraba en ese monte, en esa ladera y miraba a Jericó. Y era como si Dios simplemente dijera, mira, nadie entra y nadie sale. Están aterrorizados. Todo está bloqueado. Está todo sellado. Él le dijo, he entregado en tus manos a la ciudad de Jericó, a su rey y a todos sus valientes guerreros. Así que Jericó, la ciudad de Jericó, es, sin duda alguna, una de las ciudades más antiguas de todo el mundo. Incluso hoy en día los arqueólogos pasan muchísimo tiempo investigando en la milenaria ciudad de Jericó. Significa la ciudad de las palmeras. Estaba cubierta de palmeras. Hay todo tipo de manantiales allí en Jericó. Lo que es fascinante de Jericó es que está a 750 pies bajo el nivel del mar. Así que cuando lees en el Nuevo Testamento frases como y Jesús bajó de Jerusalén a Jericó, a eso exactamente se refiere. Jerusalén se asienta en una zona particular que está a unos 1000 pies sobre el nivel del mar. Así que para cuando ibas de Jerusalén a Jericó, descendías unos 2000 pies. Lo otro es ir en la dirección opuesta. Recuerden, es el buen samaritano. El hombre estaba entre Jerusalén y Jericó. Allí fue donde lo robaron, lo golpearon y lo dieron por muerto. Así que Jericó es esta ciudad que la mayoría de historiadores creen porque fue reconstruida tantas veces que para cuando Israel está allí, Jericó tiene una circunferencia de media milla. Bien, la ciudad medía cerca de media milla. Han logrado descubrir todo tipo de muros allí. Los han excavado, muros con medidas que van desde unos 4 pies de ancho hasta algunos de hasta 12 pies de ancho, e incluso tenían torres redondas que estaban en las partes exteriores de esta ciudad particular de Jericó. De esta manera hemos llegado a descubrir que Jericó en realidad tiene exactamente el significado de luna. La mayoría cree que se practicaba la adoración a la luna. El dios Luna es a quien los cananeos adoraban aquí en Jericó, y así, de nuevo, es Dios trayendo castigo sobre la tierra de Canaán. Y así, Josué está allí y la Biblia nos dice que Dios comienza a decirle, rodearéis la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad. Una vez, así lo harás durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán. Olvidé mencionar esto.
En el sagrado libro de Josué, el número 7 se vuelve bastante predominante. Recuerden que el 7 es el número perfecto de Dios. En el séptimo día, Dios contempló todo lo que había creado y vio que era muy bueno, y se dispuso a descansar. También sabemos que el día de reposo, el séptimo día, santifica lo entregado a Dios. El 7 se vuelve significativo. Recuerden que Josué les dice que apilen las piedras. Ese es uno de 7 monumentos que habrá por toda la tierra de Israel. Aquí vemos que habrá 7 sacerdotes tocando 7 trompetas. Y luego se afirma que el séptimo día, rodearán Jericó no una, sino 7 veces rodearán Jericó. Así que 7, el número 7, se vuelve muy predominante allí. Y es interesante cómo será el grupo. Primero estará la primera sección del ejército. Luego habrá 7 sacerdotes llevando el arca de la alianza con 7 trompetas. Ellos irán y luego un ejército detrás de ellos. Marcharán alrededor de Jericó una vez. En un día, y mientras marchan, los sacerdotes tocan las trompetas. Luego, el último día, el séptimo día, la rodearán una vez, tocando trompetas 2 veces hasta completar 7 veces. Y luego, a la séptima vez, mientras los sacerdotes tocan las trompetas, todo el pueblo, las mujeres, los niños, los que no son hombres de guerra, están en Gilgal. Bien, tienen que pensar en esto. Es solo el ejército. Es solo el arca de la alianza y los sacerdotes. Están rodeando los muros de Jericó. Todos los familiares están de pie en las colinas. Están en las colinas y observan a estos guerreros y ven cómo esto rodea la ciudad de Jericó. Y dice, a la séptima vez, cuando rodemos y oigan a esos sacerdotes empezar a tocar esas trompetas, entonces todo Israel debe dar un grito. Tienen que dar un grito. Y así es como esto empieza a suceder. Dice, sucederá que cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero y cuando oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará con gran estruendo y el muro de la ciudad caerá. Y luego noten la afirmación de plano. Algo con lo que los arqueólogos están teniendo dificultades es que algunas partes del muro parece que cayeron hacia abajo. Otras partes del muro parece que cayeron hacia afuera. Así que hay un poco de controversia. ¿Qué significa de plano? ¿Cayó de plano o simplemente se hundió? No lo sabemos con certeza. Solo sabemos que fue Dios quien derribó estos muros, y así dice la Escritura. El pueblo subirá, cada uno de ellos, derecho hacia adelante. Y así la ciudad será anatema. 7 ciudades, ¿bien? Y hay algo sumamente significativo que sucede en la primera ciudad. La primera ciudad le pertenecía a Dios. Era como un diezmo. Todo en esa ciudad le pertenecía a Él. Será anatema, tanto ella como todo lo que hay en ella. Es para el Señor. Solo Rahab, la ramera, vivirá ella y todos los que estén con ella en la casa, porque escondió a los mensajeros que enviamos. Recuerden Deuteronomio. Moisés lo dijo, pero de las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da por heredad, no dejarás con vida. No queda absolutamente nada que respire. Hay nada que respire en este lugar. Deben entrar en esa ciudad y matarlo todo. Sé que nos cuesta muchísimo imaginar algo así, pero estoy hablando de absolutamente cada perro y de cada pequeño gato, cada animal que puedan imaginar, incluso los gatitos y los perritos. Intento tocarles la fibra sensible. Corderitos, cabritos y absolutamente todo lo que ves. Si estaba vivo, debían matarlo, debían destruirlo. Y así se dio, excepto por Rahab. Ella debía poner esa cuerda escarlata, ese cordón por su ventana, y eso les indicaba dónde estaba ella. Y todos los que estén dentro de su casa serán perdonados. Y así,
Ustedes de ninguna manera se guarden de lo anatematizado, no sea que se hagan anatema. Al tomar de lo anatematizado y hacer del campamento de Israel un anatema y turbarlo. Y así vemos que comenzaron a realizar lo que Dios les pidió fielmente y empezaron a marchar y a caminar juntos. Y empezaron a rodear la ciudad y a hacer exactamente lo que Dios les había ordenado. Y en este punto podemos ver claramente, ¿verdad?, que Dios los estaba poniendo a prueba. Y incluso les dice, toda la plata, todo el oro, todo lo de valor que hay en esa ciudad debe tomarse y debe llevarse al tesoro del Señor. Esta primera ciudad no les pertenece a ustedes, le pertenece a Dios, es mía. Y así debían ser obedientes a eso. Y entonces el pueblo gritó. Gritaron cuando los sacerdotes tocaron las trompetas y sucedió. Cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó con gran estruendo, que el muro se derrumbó por completo para que el pueblo subiera a la ciudad. Cada hombre derecho hacia adelante y tomaron la ciudad. De nuevo, sé que es difícil imaginar un muro de 4 pies de grosor en las partes finas, pero tiene 20 pies de alto y de repente simplemente empieza a desmoronarse mientras gritan, mientras los sacerdotes tocan esos shofares, ya saben, y están tocando esos. Y todo Israel, ¿verdad? Todos ellos están parados en esas colinas en Gilgal y lo escuchan y comienzan a gritar y le gritan a Dios, Yahvé, Yahvé, a nuestro rey, a aquel que es nuestro vencedor, al que pelea por nosotros, al comandante del Señor de los ejércitos. Y mientras gritan los muros, ¿se imaginan estar dentro de esa ciudad? Sabían que se acercaba, no sabían cómo iba a suceder. Y todo lo que hay es este grito, esta alabanza elevándose a Dios. Eso inicia un estruendo en los cimientos, al punto que las piedras caen y empiezan los agujeros, las grietas aparecen en los muros y en los cimientos de sus casas, y de repente habría una sección enorme de un muro que se derrumbaría, tal vez otra que se vendría abajo. Y al colapsarse, de pronto ahí está el ejército de Israel frente a ellos. Y entrarían corriendo con sus espadas desenvainadas y empezarían a correr por las calles, por las casas de Jericó, matando incluso a niños. Están matando todo lo que tienen a la vista. Corren por toda esa ciudad y la están asolando. Y destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, tanto hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos, pasaron a cada uno por el filo de sus espadas. Se los digo de verdad, aquello fue una masacre total. Aquí hay otro detalle muy significativo que debemos leer. Ni un solo israelita murió, ni uno solo de ellos. No hay duda de que Jericó esperaba la guerra. Saben que vienen, así que ya saben, tenían a todos sus ejércitos listos. Tenían a todos en su lugar, tenían todo allí preparado para defender su ciudad. Y sin embargo, ni un israelita, ni uno solo resultó herido en el proceso y aniquilan esta ciudad entera. La capturan y matan todo lo que hay en ella. Y toman todo el oro y toda la plata y todo el bronce y todo el cobre y todas las joyas preciosas y todas las vestiduras preciosas. Y lo ponen en el tesoro del Señor. Y perdonaron a Rahab. Perdonaron a Rahab. Rahab, su pequeña parte, su pequeña sección que estaba en ese muro, su casita con toda su familia reunida allí, su mamá, su papá, sus hermanos y sus hermanas, todos ellos, ya saben, todos acurrucados en esa casa. Ella es salvada y llevada al campamento israelita. Y luego la Biblia dice que quemaron la ciudad con fuego y todo lo que había en ella. Solo la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro pusieron en el tesoro de la casa del Señor. Y así, amigos, ellos regresaron, ¿verdad? Aquí están
están de vuelta en Gilgal y todos están parados en esa colina y miran hacia la distancia y ven a Jericó ardiendo y están fuera de sí porque saben que todas estas naciones van a caer ante nosotros y toda esta tierra será nuestra. Se nota que lo sienten esta victoria. Ni una sola persona resultó herida. Miren lo que logramos, miren lo que se hizo. Y mientras celebran todo eso, en Josué capítulo 7, versículo 1, se nos revela algo importante, que los hijos de Israel cometieron una transgresión en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi e hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó para sí parte del anatema que había sido prohibido. Y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Uno nunca peca en secreto y tu pecado siempre te afectará mucho más de lo que te imaginas. Nunca eres solo tú. Verán, el pecado afecta a todos los que están conectados contigo. Están celebrando, están tan emocionados por lo que Dios ha hecho, sin tener idea de que entre el 1.300.000 hay solo un hombre que hizo algo, y no puedes ocultárselo a Dios. De los miles de millones de personas que hay en la tierra, Dios lo ve todo, Él lo sabe todo, no puedes ocultarlo. Así que al día siguiente se levantan, celebraron hasta bien entrada la noche, comieron, la pasaron de maravilla, bailaron, cantaron alabanzas a Dios, celebraron. Jericó está ardiendo, el sol sale a la mañana siguiente. Y Josué está tan lleno él sabe que Dios les ha dado esta tierra. Así que envía a los espías y dice, ¿por qué deberíamos esperar? Vayamos tras la siguiente ciudad. Cielos, vamos a recorrer esta tierra muy rápido en unas pocas semanas. Toda esta tierra va a ser nuestra. Vayan a Jai. Vayan, lleven espías, vayan a espiarla. Los espías van a Jai y comienzan a observar la ciudad y hablan entre ellos. Saben lo enorme que era Jericó. Ya calcularon cuántos soldados, ya saben, fueron unos 90,000 hombres armados los que fueron contra Jericó. Y miran a Jai y piensan en la victoria que Dios les dio y dijeron, no hay razón. No necesitamos a todos estos guerreros que se queden atrás en Gilgal y que acampen allí. Solo necesitamos unos 2 o 3 mil. Con eso bastará. Y tomaremos esta ciudad. Así que regresaron y se lo dijeron a Josué, y Josué dijo, hombre, estoy de acuerdo. La victoria es tan increíble lo que Dios ha hecho por nosotros. He visto al comandante del ejército del Señor. Yo hagámoslo. Los envían. La Biblia dice que esa pequeña Jai, una ciudad muy, muy pequeña, se defiende tanto y tiene tanto valor que el corazón de los soldados israelitas comenzó a derretirse y habla de que 36 de ellos murieron al instante al entrar en batalla. Y de repente fue como, vaya, ¿qué pasó? ¿Dónde está nuestro chaleco antibalas? ¿Por qué? Porque estamos sufriendo heridas. Algo no está bien. Y la Biblia dice que perdieron el valor, que se les derritió. Aquí está. Dice, el corazón del pueblo se derritió, se volvió como el agua. Simplemente se les salió y salen corriendo. Aquí está el poderoso Israel huyendo para salvar su vida porque reconocen que algo es diferente. Algo ha sucedido. Regresaron y se lo dijeron a Josué, corrieron hasta Gilgal y encontraron a Josué y dijeron, no entendemos, 36 de nuestros hombres murieron. De hecho, perdimos el valor. Algo es diferente. Miren todos los cortes que tenemos. Miren todas las cosas que nos han pasado. Miren a todos los heridos que tenemos. La Biblia dice que Josué se postró sobre su rostro e hizo lo que todos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto, Dios? ¿Por qué nos haces esto? Yo, y esto me encanta, el Señor dijo, cállate y levántate. ¿Por qué crees que ha pasado esto?
¿crees que, porque si lees la oración, Josué dice, Dios, has faltado a tu palabra, no estás cumpliendo tus promesas. Josué está como culpando a Dios. Y él dijo, basta, ¿verdad? Basta, levántate, levántate. ¿Crees que rompería mi palabra? ¿No crees que si eso pasó hay una razón, cierto, hay una razón por la que ocurrió? Y dijo, Israel ha pecado, también han quebrantado mi pacto, el cual les mandé, pues hasta han tomado de lo anatema y también han robado. Fíjense bien, ¿qué han robado? ¿Por qué razón lo hicieron? Porque cuando Dios dijo eso me pertenece y tú lo tomas, le has robado a él. Él dijo, esto me pertenece. Les dejaré tener el botín de todas las demás ciudades, pero esto es mío. Esto me pertenece. Es un diezmo para él. Y dijo, me han robado y también han disimulado, y lo han puesto incluso entre sus propias cosas. Por tanto, los hijos de Israel no pudieron hacer frente a sus enemigos, sino que les dieron la espalda por ser anatema, ni estaré más con vosotros, a menos que destruyáis el anatema de entre vosotros. Esto se convierte en una situación muy difícil. Lo que Josué tiene que hacer, Dios le dice, trae ante ti a todos los jefes de cada tribu, los traes ante ti y empiezas a hacerles una serie de preguntas. Y dijo, voy a ponerlo en tu corazón. Vas a saber de qué tribu se trata y vas a ser capaz de descubrirlo. Y así la Biblia dice que por la mañana, por tanto, seréis traídos según vuestras tribus. Y será que la tribu que el Señor tomare se acercará por sus familias. Y la familia que el Señor tomare se acercará por sus casas. Y la casa que el Señor tomare se acercará hombre por hombre. Sé que suena un poco confuso, pero básicamente la tribu se presentaría. Como, digamos, la tribu de Rubén, tenías al jefe y debajo del jefe él podría haber tenido diferentes hijos. Así que básicamente Dios solo dice, irás bajando hasta encontrar a la familia exacta en esa tribu. Encontrarás exactamente quién es. Y eso es exactamente lo que empezó a suceder en Josué. Lo que Josué tiene que hacer, la tribu de Judá se presenta. Empieza a hacerle algunas preguntas y llega hasta Acán y dijo, Acán, hijo mío, da, te ruego, gloria al Señor Dios de Israel. Haz confesión ante él y dime ahora qué has hecho. No me lo ocultes. Y fue allí donde Acán comenzó a revelar su corazón. Dijo, mientras corríamos por las calles y los degollábamos a todos y los matábamos a todos, dijo, entré en una casa. Y dijo, cuando entré tenía esta enorme pantalla de plasma de 100 pulgadas, una hermosa pantalla LED. O sea, es la que he estado esperando. Y luego, allá en la esquina estaba este combo de caña y carrete. Y luego tenía una escopeta Benelli allí. Y simplemente repasó la lista de todas las cosas que he deseado. Y miré hacia aquí y miré hacia allá. Y todos los demás estaban corriendo por las calles y nadie vio lo que estaba pasando. Y lo recogí todo y me lo llevé a mi casa y arranqué el suelo. La Biblia dice que lo llevó a su tienda y cavó un hoyo en la tierra porque tomó un manto babilónico, un manto de Sinar, y tomó oro y tomó plata y cavó un hoyo y lo enterró todo en el suelo porque pensó que podría quedárselo. Pensó que podría esconderlo, ¿verdad? Y así la Biblia dice que Josué dijo, corran, vayan a su tienda, vean si pueden hallarlo. Y fueron corriendo y descubrieron todo lo que Acán había robado. Y Josué dijo, tienen que traerlo todo con ustedes, tienen que traer el manto, el oro, la plata, tienen que traerlo con ustedes. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? Jehová te turbará en este día. Y todo Israel, fíjense, lo apedrearon con piedras y los quemaron con fuego después de haberlos apedreado con piedras. Esto es lo que es tan triste. Tienen que volver y leerlo. Es triste porque se llevaron los mantos, se llevaron el oro, la plata, pero luego incluso da la lista.
se llevaron a todos sus hijos. Se llevaron a sus hijos, se llevaron a sus hijas, se llevaron a su esposa. Reunieron a todo su ganado, sus bueyes, sus vacas, sus asnos, sus ovejas, se llevaron su tienda, se llevaron todo su ropaje, toda su vestimenta. Cuando ibas por la calle de Judá y encontrabas la calle donde vivía Acán, ya no había nada allí. Se lo llevaron todo. Lo recogieron todo, lo pusieron afuera y luego comenzaron a apedrearlos. Les lanzaron piedras y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta el día de hoy. Así Jehová se volvió del ardor de su ira. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado el Valle de Acor. Acor significa turbación. Es el Valle de la Turbación. Valle de la Turbación. ¿Sabían que será posible que existan incluso hasta el día de hoy los buscadores del tesoro de Acán? La razón por la que existen los buscadores de Acán es porque reconocen que hay un montón de piedras, incluso hoy, bajo el cual están Acán y toda su familia, y hay una gran cantidad de personas que creen que si podemos descubrir eso y quitar las piedras, finalmente vamos a encontrar mucho oro y plata. Lo buscan incluso hasta el día de hoy. El pecado nunca es algo que solo te castiga a ti, afecta a todos los que nos rodean. Vaya, ese es un giro de trama muy grande. El libro de Josué, no puedo esperar a la próxima semana, ¿verdad?